Auxilio, tengo una entrevista de trabajo como analista de datos el martes y no sé qué hacer. ¿Cómo debo prepararme? No te preocupes, muchos ya hemos pasado por ahí y no hay nada de qué estar nervioso. Por fortuna, a través de mi canal he podido asesorar a diferentes personas que han estado en tu posición y cuento con casos de éxito de seguidores contratados como analistas gracias a mis consejos. Adicional, también he estado en la posición de aspirante como de contratador. Entonces, te voy a hablar de qué debes esperar a nivel técnico, a nivel actitudinal y de los errores más comunes que cometen la mayoría en este tipo de entrevistas. Primero, hablemos a nivel técnico. Si bien es común que entre los requisitos solicitados para este tipo de cargos pongan saber SQL, Python, Excel, entre otras cosas, el 90% de las entrevistas técnicas que he asesorado para este tipo de cargos se han desenvuelto en el ámbito de Excel y otras muy pocas han preguntado cosas de SQL y cuando lo han hecho realmente son solo las cosas básicas. Por esto mi recomendación, no solo para ti que te vas a presentar para un cargo de analista, sino que para todos, es aprender Excel y desenvolverse muy bien con este programa. Y también, claro, un poquito de SQL y Python como por tenerlo ahí en el bolsillo, pero la verdad es que no los preguntan tanto. Ahora, asumemos que ya pasaste la parte técnica, que de cierto modo es la más fácil, porque el saber técnico todos lo podemos aprender con cursos y cosas así. Hablemos realmente de la parte de la entrevista que todo el mundo falla. Segundo, hablemos de la parte actitudinal de la entrevista. En esta parte de la entrevista, el reclutador se dejará de concentrar en las cosas técnicas y se concentrará un poco más en las cosas personales de cómo piensas y de quién eres. Para mí es la parte más importante de la entrevista, ya que como lo mencioné, lo técnico se puede aprender. Cualquiera lo puede hacer invirtiendo un par de horas en cursos y en Google. Lo siguiente que te voy a decir sí es un poquito más difícil de aprender. Y en esta parte de la entrevista, el reclutador, como te digo, se va a concentrar en responder dos preguntas clave. Uno, ¿cuál es tu valor agregado al equipo? Tu valor diferenciador. ¿Qué te hace diferente al resto de los candidatos y por qué esa diferencia te hace resaltar? ¿Cómo vas a identificar dentro de la entrevista que estás en esta parte? Bueno, es súper fácil. Algunos reclutadores te van a preguntar de frente, cuéntanos qué es lo que te hace diferente. U otros te preguntarán, háblame de ti. Primer error que muchos cometen. Cuando les preguntan de ti, comienzan a hablar de su vida personal. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta el PlayStation, el Xbox, el helado de vainilla, el de chocolate? Pero no, recordemos que el entrevistador necesita su tiempo para saber si tú puedes encajar en una posición específica. Entonces lo que necesitas saber es no de tu vida personal, sino cómo te resaltas para poder encajar en ese rol que él está buscando. Entonces, ¿qué es lo que debes responder en esta parte? Bueno, la verdad es que es súper fácil, pero también es muy personal. Pregunta, ¿cuáles son tus fortalezas aplicadas a este cargo? ¿Te gusta estudiar, mejorar? ¿Te gusta pensar, proponer, diseñar, avanzar? En mi caso como consultor, cada vez que me hacen esta pregunta respondo que me encantan los desafíos, me gusta lograr encontrar oportunidades de mejora y no hay nada más que me guste que encontrar un problema, resolverlo y cosechar los frutos al final y que siempre que llego a un lugar lo dejo mejor que como estaba. Esto que les acabo de mencionar hablan mucho de mí como persona y como profesional. Y ahora te pregunto, ¿qué te diferencia de los demás? Te lo dejo de tarea. Segundo, además de querer encontrar un factor diferenciador para esta posición, también querrán saber que no vas a traer problemas sino soluciones a la mesa y que esas soluciones que traigas son planteadas de una forma estructurada y ordenada de trabajo. El cómo hacer las cosas habla muchísimo de ti y te preguntarán por casos de la vida real, problemas que hayas tenido y que hayas solucionado, claramente enfocados en temas de datos porque esta es la posición que estás aplicando. En mi caso me han preguntado cosas como ¿cuál es el proyecto que más fuerte ha fracasado? ¿Qué clientes nefastos has tenido? ¿Y cómo los has lidiado? Acá, otro error que todos cometen, no vayas nunca a responder esta pregunta con decir que nunca has fallado, que nunca has tenido proyectos fallidos, que todos tus clientes han sido lo máximo y lo más bonito que has conocido en tu vida. Porque el reclutador o el entrevistador va a pensar dos cosas. Que estás mintiendo o que tienes muy poca experiencia en tu vida laboral. Es normal tener proyectos y actividades fallidas. Es común tener clientes difíciles. En el ámbito laboral es común afrontar desafíos. Y lo que se quiere saber en este momento de la entrevista es que cuando te contraten y se te aparezca una tarea compleja o un cliente difícil, que claro, se te va a aparecer sí o sí, porque así funciona la vida. ¿Cómo vas a lidiar con esta situación? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a comportar? ¿La vas a afrontar sin miedo al éxito como un consultor o te vas a derretir como el caramelo ante la presión? Los proyectos o tareas difíciles, fallidas, son de las que más se aprende y de los clientes complejos es de donde más se crece. Dice la famosa frase, entre más miedos el mar, mejores las olas para surfear, mi bro. ¿Cómo vas a responder a esta pregunta entonces? Desde este momento te voy a dejar una tarea. Vas a pensar en el peor desafío que hayas afrontado profesional o personalmente, en el peor proyecto que hayas tenido, en la tarea más compleja que te hayas enfrentado. Y en un papel la vas a organizar del siguiente modo. Primero, situación, ¿qué sucedía y cuál era el problema? Describe las circunstancias. Segundo, tarea, ¿cuál es el plan para resolver el problema? Tercero, acción, ¿qué fue lo que hiciste para resolverlo? La ejecución de ese plan. Resultados, ¿qué pasó después de la ejecución y qué aprendiste de toda esta situación? Y en ese orden que te acabo de mencionar, vas a contarle ese desafío al entrevistador. Les voy a dar un ejemplo. Una vez tuve un proyecto donde nosotros calculamos una oportunidad de ganancia de $1.000.000, pero al final, después de ajustar cálculos, realmente eran $500.000.
una caída del 50% de lo que habíamos planteado. Nuestro plan era ser honestos con el cliente y decirle la caída de los $500,000, pero no solo llegar con el problema, sino con una solución. Planteamos otra idea donde podríamos ganar los $500,000 adicionales que se nos habían caído. Al final tuvimos una reunión con el cliente donde le mencionamos de manera sincera qué fue lo que pasó y cuál era el plan de acción. Conseguimos todos los permisos para ejecutarlo, ejecutamos la acción y lo implementamos, donde al final logramos $1.200.000, $200,000 adicionales a lo que habíamos planteado y un cliente feliz porque consideraba que nuestra relación de trabajo era transparente y correcta. ¿No les parece una historia espectacular? Y ese es el modo exacto como ustedes deben contar sus desafíos. Con todo esto que acabamos de hablar, estás listo para ir a tu primera entrevista totalmente tranquilo y sin ningún temor. Para resumírtelo, ten presente. Primero, en la parte técnica, enfócate en saber Excel, cosa que por cierto le recomiendo a todo el mundo en cualquier posición, en cualquier lugar, y saber un poquito de SQL, lo básico al menos. Segundo, para la parte actitudinal, enfócate en saber cuál es tu factor diferenciador y en cómo hablar de la resolución de desafíos de manera ordenada. Por cierto, en la segunda parte, cuando les hablé de cómo hablar de los desafíos, está basado en una metodología existente de respuesta a preguntas de entrevistas, llamada metodología STAR. Por si quieren leer un poquito más del tema, es bastante interesante. ¿Te gustaron mis consejos para el compañero que se va a presentar por primera vez como analista de datos? ¿Piensas que me faltó algo? Déjamelo saber en los comentarios y ayudemos a este compa a obtener este empleo como analista. Te doy las gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video.